Bien, quedan pocas horas ya para despedir este año 2018 y celebrar la llegada del año 2019. Sin embargo, estas celebraciones muchas veces le pasan la cuenta al organismo por el exceso de comida y algunas veces de alcohol. Vamos a conversar de este tema. Para eso nos acompaña Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, además quien es toxicólogo y químico farmacéutico. Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este día lunes. Igualmente para ti, que estés muy bien. Fernando, es una mezcla compleja la de esta noche, ¿no? Porque básicamente es una mesa que se prepara con anticipación, en familia, y que muchas veces contiene muchas mezclas que quizás el organismo no está acostumbrado. Y es eso lo que finalmente nos produce cierto grado de intoxicaciones y complicaciones para ya lo que va a ser el 1 de enero. Bueno, efectivamente, la mezcla de alimentos y sobre todo la mezcla de alimentos con alcohol te va a resentir el estómago, ¿no es cierto? Sobre todo aquellas personas que son más delicadas o que no tienen tal vez el hábito de consumir alcohol en forma frecuente. Pensemos que hay muchos alimentos que ingerimos y que sobre todo los vamos a tener en las mesas hoy día, las frituras, ¿no es cierto? Alimentos que contienen grasa, ¿no es cierto? Alimentos que por sí son ácidos, que te van a producir ciertos malestares, como la acidez gástrica. Y a eso se suma el alcohol, que todos lo tomamos hoy día, lo ingerimos, ¿no es cierto?, para celebrar a las 12 de la noche y durante toda la noche. El alcohol de por sí tiene características ácidas, irritantes, ¿ya? Y eso te va a producir más molestias, tal vez en forma inmediata, o mañana cuando ya amanezcamos vamos a tener ciertas molestias, ¿verdad?, en el estómago, que nos van a ir a complicar y vamos a pensar en qué podemos hacer para tratar estas molestias y poder pasar mejor el día. Fernando, ya las cartas están echadas pensando en el menú. Ya la gente compró sus cosas, el comercio cierraría a las 7 de la tarde. Difícil alguien pueda ir al supermercado a cambiar su menú de año nuevo, pero en el caso ya del autocuidado, ¿qué recomendaciones uno podría tomar al momento de ver la mesa y decir, bueno, voy a mezclar esto con esto, quizás la fritura la voy a mezclar solamente con verduras? ¿Cómo podría ir haciendo una mezcla medianamente saludable que no nos impida celebrar, pero que no nos complique también el organismo? Mira, bueno, cada uno debe conocer ya su organismo, ¿no es cierto? Todos ya de alguna manera sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, pero claro, uno cae en tentaciones en estos días y sobre todo lo que más tal vez te podría dañar es comer en exceso. Si tú comes frituras en forma mesurada, un poco, ¿no es cierto?, una cantidad que te haga sentir bien, eso es lo adecuado. Cuando tú ya empiezas a comer en exceso es donde produces el mayor problema. Si tú eres delicado de estómago, las personas que lo son y lo conocen, lo reconocen en sí mismas, deben evitar, ¿no es cierto?, justamente la fritura y deben evitar sobre todo las bebidas gaseosas que contienen, que de por sí son ácidas también, y debieran evitar tomar alcohol. Tal vez brindar con una copita, media copita, pero ya 2, 3, 4 claramente les va a producir acidez y otras molestias en el estómago, en el esófago, porque son irritantes gástricos. Lo hemos mencionado ya, hay otro protagonista de la noche, ¿no? El alcohol muchas veces se toma la agenda por un consumo abusivo y que genera también accidentes y una serie de complicaciones, pero también en el ámbito de la salud genera complicaciones importantes para quien quizás no está acostumbrado a consumir una gran cantidad de alcohol, o que también pasa lo mismo con la comida, la mezcla, porque sí, finalmente está el vino de la comida, el brindis con el espumante, y ahí se van mezclando ciertos tipos de alcohol que también generan mayor complicaciones. Y vamos sumando, claro. Como te decía, el alcohol es ácido, es gastrolesivo, digamos, irritante, pero además tiene acción sobre el sistema nervioso central. En un principio, ¿no es cierto?, uno socializa más, está contento con 1 o 2 copitas, puede conversar, le puede pedir pololeo a la niña que le gusta, o al niño que le gusta, etcétera, ¿no es cierto? Nos hace más sociables, nos desinhibe y nos produce cierto placer. Pero cuando ya empezamos a tomar alcohol en mayores cantidades, esa sustancia que contiene el alcohol etílico empieza a actuar como depresor del sistema nervioso central. Y es ahí donde después, si esto está asociado a manejar o a realizar alguna otra actividad, algún trabajo, por ejemplo, puede haber un peligro, un riesgo, porque al deprimir el sistema nervioso la persona, ¿no es cierto?, va a reducir su campo visual, entre otras cosas, le va a costar más hablar, se van a enlentecer sus movimientos, ¿no es cierto?, van a disminuir sus reacciones, su motricidad fina y su motricidad gruesa, entre otras cosas. Y es ahí donde, ¿no es cierto?, observamos el principal problema del alcohol desde el punto de vista hacia el nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, a nivel del estómago, que es lo que estábamos conversando, como te decía, va a irritar la boca, va a irritar el esófago, va a irritar el estómago, porque el alcohol tiene propiedades de ser deshidratante,
¿no es cierto? Va a haber problemas ahí con el agua, con la humedad en estos órganos, y además es muy irritante. Entonces te va a empezar a formar, ahí se te va a empezar a poner rojo, se te va a inflamar y eso va a empezar a producir hinchazón y dolor. Quizás los problemas más tangibles que uno ve en la gente que consume alcohol es la dehidratación, precisamente, que le falta, tiene mucha sed. Y te empieza a pedir cada vez más agua. Cada vez más agua, qué sé yo. Y el problema es que a veces como la gente siente sed porque es deshidratante, toma más alcohol para pasar ese... Ahí quería ese llegar, punto. porque aquí vamos a empezar a hablar de mitos muchas veces, porque la gente dice, bueno, yo ya, qué sé yo, me tomé mucho alcohol, tengo resaca, bueno, ¿qué puedo tomar? Una cerveza. Porque la cerveza siempre se ha pensado que quita la sed. Claro. Pero es igual de deshidratante, ¿no? Porque tiene alcohol, obviamente. Tiene Tiene alcohol. menor cantidad de alcohol que un destilado, por ejemplo, que un pisco, que un aguardiente, que un whisky. Pero tiene alcohol también. O sea, en ese sentido, ya una vez cayendo en esa condición de resaca, yo lo único que tengo que hacer es hidratarme con agua. Agua. Y si tiene mucho calor, tome agua con hielo, ¿verdad? Y eso le va a quitar la sed, en rigor. ¿Qué pasa con la medicación y la automedicación? Porque muchas veces aquí también, junto con estos mitos, también están los típicos secretos que se van pasando y, no, que tómate un omeprazol, que tómate algo antes de o después de y no te va a pasar nada. ¿Qué pasa con esos medicamentos y cuál es el peligro también de mezclarlos con el consumo de alcohol? Ya, mira, hay varios factores que analizar. Por una parte, las personas, ¿no es cierto?, en general conocemos los antiácidos, ¿no es cierto? La sal de fruta. La sal de fruta y otros, digamos. El bicarbonato es un antiácido, ¿verdad? Lo que hacen ese tipo de sustancias que están principalmente formuladas en base a bicarbonato, la mayoría, los que son usualmente comprados, lo que hacen es neutralizar la acidez del estómago. El estómago es ácido por sí mismo, ¿ya? El estómago, para poder digerir los alimentos, para poder atacar las bacterias, hongos o virus que ingresan al organismo en forma normal, tiene unas células que producen ácido. ¿Ya? El estómago produce ácido clorhídrico por sí mismo, principalmente para digerir los alimentos, ¿ya? Y dentro del estómago también hay otro tipo de células que producen una mucosa que protegen a las paredes del estómago del ácido que él produce, ¿ya? Cuando nosotros ingerimos estos alimentos, ¿no es cierto?, como los que conversábamos recién, y además alcohol, estamos aumentando la acidez en el estómago, o sea, estamos sumando el ácido que produce el estómago más el ácido externo que estamos incorporando a nuestro tubo digestivo, y es ahí donde la persona siente malestar. Eso lo puede remediar con un antiácido, pero en forma medida, en una forma bien controlada, porque los antiácidos también en forma y desmesurada también producen ciertos problemas o te podrían conducir a unas patologías a nivel gastroenterológico, ¿ya? Entonces, pero un antiácido no nos va a producir mayor problema y lo que va a hacer esa sustancia es neutralizar el ácido que tiene en el estómago y tú vas a sentir un poco mejor, ¿ya? Vas a dejar de sentir el estómago pesado o tan irritado. Eso es en el fondo lo que hace. Ahora, en rigor, a lo que nosotros debiéramos llegar es, cuando tenemos ese problema de acidez, es restringirnos con la dieta. Suprimir el alcohol, suprimir todos aquellos alimentos que sean irritantes, ¿verdad? Como el ají, el café, el chocolate, incluso el té, y tomar a lo mejor agüita de hierbas y un régimen blando y liviano que nos va también a contribuir a pasar este problema de acidez. Por otro lado, existe otro grupo de medicamentos, ¿ya?, pero que son utilizados para tratar patologías gástricas y que tienen que ser indicados por un gastroenterólogo, que es el especialista. A ello me refiero con lo que la gente conoce como los antiulcerosos o los protectores de la mucosa gástrica, o desde el punto de vista farmacológico, y suena como rimbombante el nombre, pero son los inhibidores de la bomba de protones en general, ¿ya? Entonces, lo que hacen estos medicamentos es actuar sobre estas células que producen ácido en forma natural en el estómago y de alguna manera, en líneas bien generales, disminuyen esa producción de ácido para que la persona no se le vaya a irritar tanto el estómago. Estamos pensando, por ejemplo, en personas que sufren de úlceras gástricas, o sea, que su estómago produce tanto ácido que ese exceso de ácido produce úlceras, llagas o heridas dentro del estómago, y esas personas a veces hay que someterlas a cirugía, tratarlos con estos medicamentos que son protectores gástricos y restringirles en la dieta. Y así, hay otras patologías que requieren el uso de esos protectores, como el que tú señalabas, el omeprazol, el esomeprazol o el lansoprazol, que son como son primos hermanos, por decirlo de alguna manera. Pero son para patologías mucho más avanzadas, claro, que en el tema gástrico, no tienen que ver como para yo pasar la caña en buen chileno. Y para utilizarlos, ¿verdad?, tiene que haber un estudio
a través de una evaluación médica, exámenes de laboratorio, muchas veces requiere una endoscopía, ¿verdad? Que te miran por un tubito hacia el estómago, y luego de eso el gastroenterólogo decide si te va a tratar con ese grupo de medicamentos, porque no se debieran utilizar por periodos muy largos, hay que tener cuidado de no asociarlos con otro tipo de medicamentos, ¿verdad? Requieren dosis ajustadas al paciente, etcétera, una serie de condiciones para utilizarlo. Entonces, muchas veces las personas tienen en la casa, alguien utiliza el omeprazol y dicen, tengo acidez, me lo voy a tomar para que me quite la acidez. Eso es un gran error, porque el omeprazol o los primos hermanos de él no son antiácidos. ¿Ya? En ese sentido, apelar a la sal de fruta, ya una vez que se produjo el problema, digamos, apelar a la sal de fruta y la buena hidratación. Y la dieta, y dieta. Y dieta. Y dieta. Porque ya le dimos mucho al estómago en la noche de Año Nuevo, ojalá Así que es. para adelante. Y eso, una recuperación ya quizás a largo plazo, con más días. También yo tengo que mantener esto en un periodo de tiempo, una dieta liviana, por ejemplo, el primero, el 2 de enero, el 3 de enero. Lo ideal es que sí, si estás con tus problemas de acidez y tal vez el antiácido no logró solucionar el problema, vas a tener que hacer una dieta por mayor cantidad de días. Ahora, si el problema persiste más allá de 3 o 4 días, obviamente vas a tener que ya ir a consultar al médico, porque podría ser que lo que ingeriste, estos alimentos tan pesados, la fritura, tan ácidos, ¿no es cierto?, los postres o el alcohol, te gatilló un problema que tú tenías de base o un problema que tal vez estaba enmascarado por alguna razón, hizo clic, ¿no es cierto?, y ahora te estás enfrentando a los síntomas y signos de alguna patología que tú estés padeciendo. Y eso tiene que ser ya detectado por un especialista. En torno al sobreconsumo, tanto de alimentos como de alcohol, también producen intoxicaciones, que son las atenciones más frecuentes en estos días, los servicios de urgencia, intoxicaciones y por cierto también las contusiones por accidente. También esas intoxicaciones se generan por la mezcla quizás de alimentos de consumo o por también poco manejo en la cocina de poder manipular bien los alimentos, ¿no? De alguna manera, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos tomar en ese sentido? Mira, en cuanto a las intoxicaciones producidas por alimentos, generalmente se producen por una mala manipulación del alimento, en el sentido de que pueden quedar mal cocinados, ¿no es cierto? O hubo una contaminación cruzada y que lo que tú estás ingiriendo con el alimento es a lo mejor algún tipo de bacteria, Escherichia coli, ¿no es cierto? Bacillus cereus y otras bacterias que están presentes en las carnes, en las verduras, si tú las ingieres mal lavadas, en las carnes si están mal cocinadas, en los mariscos, ¿no es cierto? También nos podemos enfrentar a intoxicaciones alimentarias serias, sobre todo cuando hay periodos de marea roja o se detecta en alguna zona en que se extraen mariscos que contienen estas toxinas marinas. Hoy en día eso en relación a las toxinas marinas está bastante controlado porque el Instituto de Salud Pública en nuestro país hace controles periódicos y, ¿no es cierto?, observa y prohíbe la recolección de mariscos en zonas que estén contaminadas. Pero hay otros contaminantes que también podrían afectar a los alimentos. Por ejemplo, cuando las personas cocinan frituras, ¿no es cierto?, utilizan aceites de mala calidad o utilizan grasas de mala calidad, eso también te podría llevar a una intoxicación producto de todos los agentes que se generan en el proceso de freír alimentos. Pero en general la intoxicación alimentaria se asocia, ¿no es cierto?, a agentes contaminantes externos como los que yo te señalaba. Y otra característica que tienen es que por lo general no se afecta a una sola persona, sino que son varios comensales los que ingieren el mismo tipo de alimento. Entonces, ese tipo de intoxicaciones generalmente son colectivas, a menos que tengas tan mala suerte que hayas ido a comer justo eso. Y otro fenómeno importante es cuando nosotros o las personas comen alimentos, ¿no es cierto?, mal procesados, sobre todo los que se venden en la calle, que también es frecuente en estos días, pues la gente mañana, ¿no es cierto?, hoy día va a celebrar, mañana acá está casi todo cerrado y sale por ahí a caminar y encuentra un carrito que vende empanadas, ¿no es cierto?, que vende a lo mejor un berlín, alimentos que tengan mucha crema y que se han contaminado con bacterias, ahí hay intoxicaciones alimentarias y es frecuente que lleguen al servicio de urgencia. Pero, para terminar la idea, por otro lado también aumentan las intoxicaciones por alcohol. Y es más frecuente hoy en día porque las personas se ha observado que están mezclando, sobre todo los jóvenes, el alcohol con bebidas energéticas, ¿no es cierto? Cuando hacen, ¿no es cierto?, la piscola, en vez de ponerle la bebida cola, la reemplazan por una bebida energética y esas bebidas por sí mismas ya son dañinas porque tienen una gran concentración de cafeína, mucho más que una tacita de café, pero tienen además otros componentes que también son estimulantes y que de paso te pueden producir irritación gástrica, pero además tienen acción sobre el sistema nervioso central y sobreestimulan a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Tú mezclas el alcohol, que como yo te decía es depresor del sistema nervioso central, pero le agregas una bebida energética que tiene un montón de componentes, entre ellos cafeína, mucha glucosa, entonces, ojo los diabéticos, ¿verdad? Y van a estimular a esta persona. Entonces, todo el alcohol etílico que te estaría deprimiendo,
¿no es cierto?, se va a ver enmascarado por el efecto de toda esta bomba de energizantes que están incorporando a través de esta bebida energética, y la persona cada vez va a ir tomando más alcohol. O sea, va a retardar la sensación de ebriedad. Va a retardar la sensación de ebriedad, pero en el fondo el alcohol en tu organismo va a seguir circulando, eso se va a detectar a través de una alcoholemia, ¿verdad? Y tu organismo igual se va a ir resistiendo, pero vas a llegar a un umbral tan alto de alcohol en el organismo que vas a llegar probablemente a un grado de intoxicación alcohólica. Claro, yo en lo personal no voy percibiendo el avanzar del estado etílico, sin embargo, voy a ir incluso más rápido, entendiendo que estoy inmiscuido también con este líquido, ¿cierto? Así Que es la bebida energizante. ¿Cuándo uno puede darse cuenta o determinar que está intoxicado por alcohol? ¿Hay algún síntoma o signo que diga, bueno, me intoxiqué? Sí. En general, ¿no es cierto?, tú lo asocias cuando la persona ya habla de una manera incoherente, tiene problemas, dificultad en la marcha, no logra controlar movimiento, tiene dificultad para controlar esfínteres, ¿no es cierto?, no alcanza a ir al baño. Y tal vez un síntoma muy importante de la intoxicación ya son las náuseas y los vómitos, que son evidentes. Y el entorno también se va a dar cuenta que tú estás muy extraño y la persona se empieza a poner pálida, se empieza a poner sudorosa, ¿no es cierto?, e incluso puede caer en un estado de inconsciencia. Entonces se desmaya o está tan borracho, digamos, que ya llega a un estado de una concentración etílica en la sangre que se te deprimió totalmente tu sistema nervioso y cae inconsciente. Fernando Torres, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, el último día de año 2018, que tengas una buena fiesta con tu familia. Tú también. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos por ahora, pero no se vaya porque vamos a una pausa y ya volvemos.